la bienvenida a todas y a todos en esta tarde. Tenemos para el día de hoy una invitada que es de Colombia, que no estuvo ayer y que invitamos nosotros para complementar un poquito nuestros eh, ejemplos de las máquinas. Daniela Bright, bienvenida Daniela. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a iniciar después de la máquina que enunciamos, la primera máquina que enunciamos ayer, la máquina residual. Vamos a pasar a La unas, máquina dislocada. perdón, dislocada. Vamos a pasar a una segunda máquina que hemos llamado la máquina ficcionada. Entonces recordamos que entre el conjunto de más de 100 tesis, gestos que produjo la maestría durante esta primera década, observamos una serie de operaciones y esas operaciones comunes a una serie de artistas las reunimos en esta máquina ficcionada. Entonces, en esta máquina preponderan ciertas operaciones que son operaciones de dimensión biográfica y que está presente en muchos de los gestos de la mitad desde sus inicios. Siempre la biografía ha ocupado un lugar importante, el archivo familiar, el archivo personal, ha ocupado un lugar importante en la dinámica de la maestría. Y asimismo, los procesos, paralelamente a la biografía, los procesos de resignificación de los mitos, de las fábulas y los relatos de la historia llamada personal. Entonces, si bien a lo largo de una década, Heidi Abdelhalden, que trabajaba particularmente este ámbito, invitó a las y a los maestrandos a explorar el territorio de los secretos y de los silencios de su biografía personal y o familiar. Estos no siempre lograron expandir su biografía de sujeto a un territorio por fuera de este, donde sí se inscribe la historia en su dimensión colectiva. Entonces, esta fue algo que siempre nos interrogó, nos inquietó de qué manera, qué hacer para poder mover, desplazar el sujeto en su dimensión biográfica de pequeño yo, como decía ayer Adriana, a un sujeto abierto a la dimensión colectiva, al sujeto colectivo. En los últimos años, Adriana y yo ideamos un trabajo basado particularmente en una noción de Roland Barthes llamada el biografema, que es una táctica de escritura mediante la cual se teatraliza la biografía del sujeto en el escenario de la vida en común. Ustedes ya podrán remitirse después cuando tengan el texto, verán todas las referencias que hacemos a Roland Barthes para ampliar este concepto de biografema. Este concepto permitió a ciertos artistas tensar el arco entre la biografía, ¿cierto? Personal y la historia colectiva, señalando sensiblemente operaciones muy diversas. La maestranda que nos acompañó en esta investigación seleccionó algunos gestos que dieron cuenta de la potencia de esta tensión, poniendo de manifiesto la extraordinaria fuerza de este ensamblaje maquínico como productor de una micropolítica de la subjetividad. Cuando hablamos de micropolítica de subjetividad, estamos aludiendo al concepto del Sueli Rolnik de micropolítica, que seguramente lo ampliaremos ahora más tarde. Eh, mm, esa fuerza de ese ensamblaje maquínico como productor de una micropolítica de la subjetividad está más allá del sujeto moderno como entidad individual, que es a priori solipsista y que está ausente de la historia colectiva. Entonces antes de darle la palabra y la imagen y la voz a Paulina, quien nos va a hablar de su máquina ficcionada, voy a leer este último texto de Roland Barthes que dice: no hay biografía más que de la vida improductiva. En cuanto produzco, en cuanto escribo,
Es el texto mismo el que me desposesiona, afortunadamente, de mi duración narrativa. El texto no puede contar nada, se lleva a mi cuerpo a otra parte, lejos de mi persona imaginaria, hacia una suerte de lengua sin memoria. Este texto lo escribió Barthes para abrir y enunciar su concepto de biografema. Entonces, Paulina, te invitamos a que compartas lo que tú quieras compartir de tu proceso Ok, de creación en la maestría. bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera pedirles que por favor, si pueden utilizar audífonos, los que puedan, los que no, escucharán lo siguiente. De esa manera no hay problema. Y si podemos apagar las cámaras para solamente escuchar, eh, voy a compartir con ustedes un texto. Bueno, voy a compartir con ustedes un pequeño conjuro o algo así. Mi trabajo de investigación en la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia, presentado en agosto de 2019, reúne una serie de aproximaciones a la invocación y al ritual de la muerte iniciática que lo acompaña. Contiene también la ejecución de algunos ejercicios de autoficción y actos de posesión. Explora un hacer con las manos, la costura, propone espacios oníricos de memoria, revisa sesiones clínicas y entrevistas donde se analiza una demasiada presencia, sugiere prender fuego y esperar el consiguiente humo. Todas estas operaciones vistas como un homenaje a mi madre, un homenaje a la madre que me habita, a la gran madre ancestral, un homenaje a un linaje que debo abandonar para transformarnos a todas nosotras en una nueva manada. La costurera y la bruja. Breve retrato de mí misma. Soy la quinta de 7 hijos. Nací en Bolivia después de la migración que hicieron mis padres con mis hermanos mayores desde Buenos Aires, Argentina. Comenzaban los procesos de dictadura en América del Sur. Soy abogada de profesión, gracias a mi esfuerzo y al esfuerzo de mis padres, ambos trabajadores independientes. Mi madre era costurera, mi padre es plomero retirado, tiene 78 años. Graduada de una universidad pública en Sucre, ciudad donde nací y viví hasta los 26 años. Tengo una profesión que nunca llegué a ejercer, pero que me posibilitó volver a la academia después de 10 años. Ahora vivo en Bogotá. Habito y comparto con personas dentro de una red de afectos que se constituye como un espacio de resistencia. Decidí migrar porque necesitaba un nuevo y desconocido lugar para continuar pensando mi práctica artística y porque quería estudiar. Vivo junto a mi manada de 4, 2 humanos y 2 animales de compañía, con quienes contemplo la verde montaña cuando todo es demasiado extraño en la ciudad. Un otro retrato de mí misma. Soy la mayor de 7 hijos. Nací en Argentina antes de la migración que hicimos junto a mis padres con mis hermanos mayores. Comenzaban los procesos de dictadura en América del Sur. Soy psiquiatra de profesión, gracias a mi esfuerzo y al esfuerzo de mis padres, ambos trabajadores independientes incansables. Mi madre es costurera, mi padre es plomero retirado. Tengo una profesión que me posibilitó conocer a mi primer esposo mientras trabajaba en el Instituto Psiquiátrico de Sucre. Ahora vivo en Canadá. Habito y comparto con personas dentro de una red de afectos que se constituye como un espacio de resistencia. Decidí migrar porque necesitaba un nuevo y desconocido lugar para continuar investigando mi práctica clínica y porque quería alejarme de mi familia. Tengo una relación abierta con Ana, mi actual compañera, con quien comparto la hora de la siesta cuando todo está demasiado apresurado en la ciudad. Otro imaginado retrato de mí misma. Soy la menor de 2 hijos. Nací en Colombia justo antes de que comenzara la violencia en el país. Soy curandera de oficio, como lo fue mi madre y mi abuela. Mis padres ambos fueron trabajadores incansables. Tengo una intuición profunda que me posibilita conocer a mis pacientes y solicitantes incluso antes de dirigirles la palabra. Ahora vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta, habito y comparto con personas dentro de una red de afectos que se constituye como un espacio de resistencia. Decidí migrar porque necesitaba un nuevo y desconocido lugar para continuar ayudando sobre todo a las mujeres y porque quería parir fuera de este sistema de salud con el cual no comparto su visión.
Tengo una relación poderosa con la montaña, a quien contemplo desde mi ventana, a quien venero y solicito protección para mis familiares que aún viven en la ciudad. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no volviste a ver a tu familia? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Quisiera hablar de 3 conceptos que hasta la fecha me acompañan, agarrados a los lóbulos de mis orejas, susurrándome palabras que muchas veces no logro comprender. Estos son el ritual, la posesión y la invocación. Invocar es solicitar a una presencia que habite en nuestro cuerpo. Es un llamamiento a que esta presencia ocupe el lugar del yo. Invocar un arquetipo, una figura mítica, una deidad, un elemento, un deseo, una entidad, un concepto. Y a partir de esta invocación, exhortar para nuestra propia presencia los atributos y afectos que trae consigo aquello que se ha invocado. Posesión es, ante todo, el reconocimiento de que nuestra vida mental está habitada por potencias que la dominan y escapan a todo control, pero pueden tener perfiles, nombres, formas. Con estas potencias tenemos que ver en cada instante. Son ellas las que nos transforman y en las que nosotros nos transformamos. El ritual es preciado la mayoría de las veces como una forma rudimentaria de pensamiento, a pesar de que en gran medida y muchas veces con procedimientos invisibles logra la prolongación de la energía del cosmos, el fortalecimiento de las energías que mantienen fértil la vida. Repetir, volver al principio, regresar al caos que precedió a un orden determinado, se hace completamente necesario para reactivar las fuerzas sagradas del mundo y así actualizar los mitos que nos configuran como una comunidad determinada. Los mitos que nos componen se narran de generación en generación, una y otra vez, y de este modo una repetición alterada podría utilizarse como energía creadora de otros nuevos mundos. Estrategias de transformación como la autoficción, la reescritura de ritualidades, la formulación de conjuros, el trabajo manual, son consideradas dentro de mi investigación potencias generadoras de nuevas narrativas, abriendo la posibilidad de nombrarme a mí misma como una otra. Operación de montaje de ficciones vista como material de creación para desplazar la historia de un yo hacia la historia de un otro, intentando una especie de poética de la alteridad a través de ejercicios performativos y escriturales que puedan dar cuenta de una tan deseada transformación vital hacia otras posibilidades. Una poética que podría ser llamada autoficción ritual. Una caverna. Retornar al caos de manera provisional. El ritual como potencia de ficción. Considero que la autoficción, además de su cercanía a la muerte iniciática, tiene una dimensión muy próxima a la costura. Unir un material con otro, hilvanar las narraciones, proponer diferentes densidades de los elementos que la componen a fin de lograr una textura graduable que se ciña a la figura que la porte. Autoficción como modo de producción de relatos, como fuente inagotable de prudente modificación de estados. Imaginar la autoficción como procedimiento ritual para provocar nuevas formas.
designar ritos de iniciación a partir de modificaciones a la propia historia personal, aludir rituales conocidos dentro del contexto propio para replantearlos y de esta manera procurar hablar con propia voz sobre aquello de lo que aún no somos capaces. Hoy, domingo 2 de mayo, quiero solicitar un primer aullido como gesto inaugural, voz previa para abrir grietas en el pavimento, para dejar ver la tierra debajo, un canto llanto, para invocar un cuerpo desordenado, poseído, conmocionado, un cuerpo oreja, un cuerpo vehículo, un cuerpo que invoque a otros cuerpos, un cuerpo que repela en sí mismo todo cuerpo fascista. Invoco la presencia de tres entidades: la montaña, el fuego, el azufre. La montaña que todo lo mira, el fuego que todo lo transforma, azufre que todo lo limpia. Me conjuro para pedir protección y salud. Para pedir protección y salud. Protección y salud. Montanea, ígnea, sulfúrica, montanea, montanea, sulfúrica,
Montanea, Ignea, sulfúrica, montanea, ignea, 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 sulfúrica, ignea, 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 sulfúrica, Gracias. Gracias, Paulina. Fue interesante todo este ejercicio que nos planteas desde solo la escucha, ¿no? Toda esa posibilidad ritual, primero, bueno, las autoficciones, las 3 autoficciones que creo que hay unas nuevas, bueno, no me acuerdo mucho, pero bueno, pero esas autoficciones y la posibilidad del rito como forma de creación, y apelar un poco a lo que la imaginación de la escucha puede hacer, ¿no? Que creo que de alguna manera también era un poco el reto que tenías en vivo, ¿no? La evocación, que es evocar. Y creo que al hacernos, pues al querer que solo lo miráramos, estuviéramos contigo en la escucha, como salir del reto del régimen de visibilidad, Que quizás tiene unos retos distintos al del régimen de lo visible, ¿no? También me imagino que te pudo haber interesado en esta decisión, ¿no? Creo que es importante, pues, contarles a quienes nos acompañan que lo que Paulina nos presenta hoy es una suerte de variación, ¿cierto? De su trabajo, una, digamos, cierta extensión en esta plataforma, con estos medios, ¿cierto? De algo, de un gesto que tenía lugar en vivo, en un espacio donde obviamente las imágenes, los gestos y el movimiento, así como los sonidos, bueno, que están presentes aquí, estaban articulados, ¿cierto? En una suerte de secuencia que iniciaba en un punto del espacio y terminaba en otro punto del espacio. Entonces, creo que es importante para quienes no conocen este gesto, ¿cierto? Que aquí Paulina nos explica, es más bien una suerte de variación, ¿cierto? De acuerdo a los medios que disponemos hoy para poder acompañarla en su reflexión, que es básicamente como lo enunciamos, una reflexión sobre los modos en que la biografía del sujeto se ficciona, ¿cierto? En busca de una tensión con una instancia que la desborda por fuera, ¿no? Y que la pone en relación con fuerzas, con instancias superiores, con otros elementos, con otros tipos de formas y de interlocuciones en otros espacios, también con el espacio colectivo. Sí, bueno. Y bueno, claro, no, también era muy fuerte, también me gusta mucho, tal vez, que con Paulina a lo largo de todo este proceso fue muy interesante cómo instauró la necesidad de manada, ¿no? Esa frontera entre lo animal y lo humano, que en lugar de hablar de tribu o en lugar de hablar de colectivo, en fin, que optó por la manada y cómo el ejercicio de investigación y el proceso de construir esa máquina deseante o ese ensamblaje ritual implicó construir una manada, que quizás ahora en este medio, pues
queda, decir que quedó como transpuesto, creo que fue lo que están en el aullido, ¿no? Pero pues hubo todo un trabajo que nos contagió, y me pareció importante, ese contagio por la manada, ¿no? No sé cómo lo sientes tú, Paulina, pero para mí, entonces no sé cómo la transposición a este medio, qué tan fácil que fue para el tema de la manada, pero eso fue muy interesante, ¿no? Esas fuerzas no humanas, ¿no? Que atravesaban la ficción. Bastante. En la vida. Yo ¿Ah? vivo en manada. Yo vivo en manada. Ya. Sí, total. Bueno, entonces ahora vamos a la última máquina que planteamos, que como me dicen si me oyen bien, porque parece que ayer mi voz no se oía tan bien. Ahí me están oyendo bien. Súper. Ok. Entonces es lo que llamamos la máquina residual y por eso convocamos pues a Daniela. Y voy a leer, nosotros consideramos que las operaciones realizadas con materiales y sus derivados, escogidos por los artistas para la producción de su gesto, entre el déficit y el excedente, es lo que caracteriza esta máquina. Por eso lo residual no solamente es carencia, sino también excedente. Creemos que toda máquina produce algo, objetos, relaciones, subjetividades, a partir de materias primas. En la mitad logramos establecer o quisimos establecer una diferencia entre hablar de materias y hablar de materiales. Por materias entendemos las fuerzas del deseo encarnadas en los cuerpos de las y los artistas, a saber, la voz, la palabra, el tiempo, el espacio, el movimiento y el cuerpo mismo como fuerza. Mientras que los materiales son los medios a través de los cuales se encausan estas materias. Entonces son trazos, desechos, registros, archivos y residuos de todo tipo. O sea, hay materiales infinitos, ¿no? Se pueden. En la época de la economía del mercado, caracterizada por el consumismo exacerbado, se abre la pregunta por la productividad y la producción de mercancía, que conlleva, por supuesto, a la producción de desechos y de residuos. Y por otra parte, se nos abre la pregunta del trabajo productivo o improductivo, que se puede, en este caso el improductivo, que se traduce en la producción de inutilidad, propia de la economía de lo superfluo y del exceso. El estudiante que nos acompañó para hacer la indagación de esta característica, José María Rubio, rastreó ciertas operaciones relevantes frente a esta producción de excedente propia de la economía del deseo, que intenta, creemos nosotros, desesperadamente escapar a las garras del capitalismo y a la apropiación por parte del capital financiero de la producción de subjetividad y del trabajo inmaterial. Para señalar, en cambio, la fuerza de lo improducido como resignificación y reensamblaje de una máquina deseante. Nosotros creemos que el trabajo de Daniela, arquitecta, y todo ese trabajo que estuvo planteando, nos va a mostrar un poco cómo este trabajo se inscribe en la máquina residual. Daniela, bienvenida y gracias por acompañarnos y compartir contigo. Gracias, Rolf. Gracias, Rolf, y gracias, Adri. Y bueno, gracias a todos por esta invitación. Siempre sigue siendo conmovedor volver a pensar sobre un proceso de un trabajo que se hizo hace 5 años y empezó hace 7. Entonces, es bien interesante y mientras estaba, digamos, como organizando lo que les iba a mostrar hoy, me
me di cuenta cómo muchas de las problemáticas y de los planteamientos que yo tenía en ese momento y a los cuales a veces reviso, estaban muy vigentes, muy vigentes en muchas cosas de mi quehacer y de lo que seguía haciendo de ese momento hasta ahora. Entonces, me gustaría compartirles unas imágenes, si puedo compartir la pantalla. A ver. Me avisan si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, ya la Sí, vemos. sí, la vemos, la vemos. Listo. Entonces yo voy a poner esto por acá. Estoy en un lugar donde a veces el internet es un poquito, no funciona muy bien, entonces me avisan si se me para la presentación o si mi voz se corta un poco, ¿vale? Dale. Listo. Entonces, bueno, también pensando en esto, decidí un poco traer para compartir con ustedes, em, un momento lo pongo en pantalla completa. Lo que hice, quería compartir con ustedes algunos fragmentos del libro, de los textos que escribí como parte de este proceso, que fue un libro que, bueno, si me ven ahí chiquitico hasta acá, que además siempre tengo conmigo también, y decidí escoger unos fragmentos de ese libro para leerlos porque me parecía que las reflexiones que estaban ahí podían dar cuenta de manera, digamos, más cercana de lo que ese momento de proceso significó y tal vez de pronto al final podemos reflexionar un poco sobre eso, pues a la luz de ahora qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, em, perdón un momento que algo pasa acá. Ya. Bueno, mi trabajo se llama Un día nuevo en el desierto. Em, y quisiera empezar con una frase que estuvo acompañándome desde el principio y que me encontré por casualidad un día leyendo un libro. Y dice, la música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. Es de Jorge Luis Borges del libro Otras Inquisiciones. Bueno, notas de un cuerpo sobre una mesa de trabajo. En estado de lo posible. ¿Es tan difícil hablar sobre lo que se está haciendo? Poner en orden los pensamientos, los papeles regados sobre la mesa, los instrumentos de trabajo, los fragmentos del proceso. ¿Cómo poner orden a una profusión de acontecimientos, de objetos que tienen en común un estado de posibilidad, un cierto estado de indeterminación, de lo incompleto, de fragmentación y de totalidad a la vez? Un cierto estado de acumulación y de materialidad tangible, de ocupación en el tiempo y en el espacio, de ocupación física, de fisicalidad. Una cierta materialidad táctil, en apariencia medible, en apariencia clasificable. Estoy en el taller, acá me encuentro. Las cosas están, las veo, las puedo tocar. Cada cosa parece un momento congelado de un mundo en construcción. Me encuentro en el territorio de lo posible, que se ha construido a partir de la composición de sus partes, de los encuentros inesperados, de un sinnúmero de cosas que se han tenido que hacer lugar en esta pequeña mesa, con bordes, y la han desbordado. Cada cosa ocupando su lugar y a la vez desplazándose por doquier.
Se ha tenido que amontonar y dispersar. Se ha roto y se ha reparado. Se ha limpiado y se ha empolvado. Se ha manipulado y se ha dejado de lado. Todas han empezado a ser parte de un dispositivo dinámico que las combina y compone y transforma de múltiples maneras en la búsqueda de su lugar apropiado en la construcción de este territorio. Sin embargo, este lugar apropiado no existe. Hay múltiples órdenes posibles. Nunca habrá un orden total. Siempre aparecerá una pieza que no encaja. Siempre habrá una fuga, algo que tiende al desorden. La grieta que encarna la entropía y permite nuevamente la movilización de todo. Perderse e ir a la deriva permite el encuentro con lo posible. ¿Cómo puede haber estabilidad, permanencia y orden en un estado de posibilidad, en un estado de continua mutación? A veces todo tiende al caos. A veces todo se organiza, pero siempre aparece la incomodidad, lo incompleto. Es la paradoja de la totalidad. Es la necesidad de un continuo revisar y reescribir y reorganizar. Y no obstante, todos los estados anteriores del proceso siguen estando presentes. La permanencia en el proceso y su densificación. Cada estado previo de ocupación y de lo posible permanece. Capas, tiempos, encuentros, espacios, materias, objetos que se suman. ¿Será posible ponerle orden a esto? Poner orden. Ese siempre es el problema. Y si la solución fuera permitir el desorden, los objetos se volvieron un acontecimiento. Al reunirse y componerse unos con otros, aparecieron encuentros en constante cambio. Así, no se llegará a un final, a una definición. Todo permanecerá en la latencia, en un estado de posibilidad, en un estado que puede ser ocupado por algo más o por lo mismo en un estado diferente. Quizás siempre he querido ocupar y entender la distancia que hay entre mis propios pensamientos dispersos. Ocupar las conexiones entre las cosas que encuentro y que resuenan como si estas relaciones hubieran existido desde siempre. A veces tienen conexiones evidentes y otras subterráneas. Ocupar la distancia con el otro. ¿Cómo habitar la distancia? Mantenerse en un estado de posibilidad encarna todo lo que un hombre puede. En este caso, todo lo que un hombre puede con sus manos. Es un estado de posibilidad de las manos que guardan un saber hacer al entrar en contacto con la materia, en la construcción de un territorio siempre cambiante. Un encuentro inesperado. Yo estaba construyendo una máquina mecánica que permitía el flujo entre dos partes o más bien de un lado para otro. Yo la llamaba el sistema cassette. Mientras me encontraba en estado de construcción de la máquina, apareció algo importante. El problema no era terminar de construir la máquina, era el proceso de hacerla. Esto surgió del encuentro con una serie de objetos que pertenecieron a mi abuelo. Estos objetos contenían una latencia del estado de proceso, especialmente cuando se reunían. Encarnaban procesos que no se pueden abreviar, que requieren un tiempo, una materialidad, una lógica y una disposición. De la máquina quedó su elemento principal, la mesa, y su posibilidad de movilización y contención. Además de lo mecánico, de lo manual, de lo artesanal, de dos encontrándose en un lugar. Volví a un origen que me antecede, que venía de mi abuelo y de su saber hacer. Él era ingeniero y se ocupaba construyendo objetos y mecanismos extraños sobre la mesa de trabajo, en su taller. Lo descubrí
Asimismo, en la mesa de trabajo, en mi taller, construyendo un mecanismo inútil. Este proyecto vuelve continuamente al inicio, al estado que lo propició, a las notas del proceso y se reescribe continuamente densificándose. Si intentáramos trazarle un origen, este se disiparía en múltiples orígenes que conviven y se retroalimentan, ya que cada aparente origen contiene todos los demás. Todos estos objetos se convirtieron en un archivo que habla por sí mismo, que es autónomo, dinámico y cambiante según se relacionen sus partes en el proceso de montaje. Es un archivo abierto. Empezó a expandirse y a ocupar mi mesa y mi taller. Cuando me di cuenta, se había convertido en un territorio en construcción, como un gran mecanismo que mutaba constantemente, inacabado, lleno de fragmentos buscando su lugar. Los objetos guardan un estado de posibilidad, congelados en el tiempo, en apariencia quietos, en apariencia viejos. Me he perdido en este territorio. Me he perdido en la mesa de trabajo. Intento ocupar los intersticios y las distancias que hay entre uno y otro objeto, entre mi abuelo y yo, entre sus manos y las mías, entre un hombre y lo que un hombre puede, entre el cuerpo y su trabajo. Me encuentro a la escucha de las cosas, en lo improductivo, en los tiempos extendidos, en los procesos artesanales. Me encuentro entre mis manos y lo que ellas pueden, en la memoria que guardan. Me encuentro en el proceso, me encuentro en el entre. En este entre, pareciera que las leyes de la naturaleza no aplican. Un agujero negro. En este entre, dos cosas pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Ocupar este entre, ocupar la inmensidad, lo inconmensurable, lo mínimo, lo absoluto, lo evanescente, el presente inexistente del apenas. Entender, congelar y habitar cada fragmento mínimo de trazo de una línea, si ésta se separara en puntos y cada punto fuera un fragmento y quisiéramos ocupar ese entre uno y otro fragmento, entre 1 y 2, que es infinito. Cada devenir de cada invento, de cada máquina, de cada proceso congelado, actualizado y habitado en el presente, como si viéramos cada parte de un proceso, de todo el proceso al mismo tiempo, en el mismo lugar y junto a otro. Capas y capas de un hacer, todas están al tiempo en el mismo lugar. Cada vez que se hace, ese hacer se suma una más. Densificación, profusión, un ideograma, un saber hacer, una tradición. Había que desplazar el foco o mirar el negativo del positivo del foco que revelaba todo lo que ocupaba el entre. El desplazamiento fue el giro que le dio sentido y fuerza al problema. A la búsqueda. El desplazamiento fue a ocupar y habitar ese entre, casi perdiendo los dos focos o diluyéndose en el apenas que mediaba entre ellos. Un paso para llegar a lo otro, al otro. La diferencia mínima pero absoluta entre el lugar y lo que tiene lugar. Un día nuevo en el desierto. Los objetos no estaban, los objetos están apareciendo. Los he ido reuniendo poco a poco, ahora podrán ser un archivo. He ido añadiendo algunos que me pertenecían o que había hecho. He estado tan sumergida en ellos que ya no sé a quién pertenecieron cuáles. Es un archivo abierto, no podría precisar su origen, tampoco dónde termina. Ha empezado a tener vida propia, a ocupar y expandirse en el tiempo y en el espacio. Como cuando sobre la mesa de trabajo
las cosas ya no le dejan lugar al cuerpo. En ocasiones, en el sentido de esperar, pero mis manos siempre están activos los ponerlos. Se expanden y se quieren llenarlo todo. Llenarán toda mi casa y me dejarán por fuera. Me arrojarán al mundo exterior por una de sus puertas. Y es que pareciera Está que estamos en entrecortando, muchos Daniela. lugares y en muchos tiempos a la vez. ¿Perdón? Está como entrecortando, Mm, ¿verdad? Se está entrecortando un poquito la voz. Sí, sí, sí. Quedó congelada, Y te congelaste ahora. Ay, ¿será que la perdimos? parece. Bueno, Sí, la se- perdimos. ella No. seguramente entrar. Qué lástima porque creo que nos faltaba mucho para terminar. Mientras Daniela reaparece, veremos pronto. Creo que, bueno, podemos ver con mucha claridad cada uno de los elementos que hemos señalado en esta máquina. ¿Aló? Hola, Daniela, volviste. Hola, Ahí está. perdón. Bueno, dale. Vamos. Vale, gracias. Qué pena que el internet acá a veces me falla. Voy a quitar mi cámara para ver si tal vez funciona mejor. Ya, Sí, ya Dale, casi voy dale. a terminar. quitemos nuestras cámaras. Vale, qué Ok. pena. Listo. ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí, Sí. sí, se la ve. Listo. Bueno, y es que pareciera que estamos en muchos lugares y en muchos tiempos a la vez. Pareciera que los contornos de las cosas, los bordes y los límites no existieran, que fuera todo, que fuera un todo en constante mutación o hubiera umbrales, antesalas e intersticios que como pasajes conectan todo. Es la distancia que diferencia una cosa de otra y a la vez su unión. Me encuentro en un estado un tanto extraño. Es el estado de permanencia en un proceso. Es un estado que a veces parece aburrido, desgastante e inútil, de escucha y de atención, de observación y paciencia, pero también de acción y movilización, de desplazamiento. Así se va construyendo este territorio. ¿O será que este territorio ha existido desde siempre? Ponerle resistencia a lo que nos acontece parecería ponerle resistencia a la vida. A veces las cosas están tan próximas y tan distantes a la vez. El alivio es que las distancias pueden ser ocupadas. Bueno, este es como eh, los fragmentos del texto que quería compartirles. Y quisiera mostrarles rápidamente unas imágenes del libro que es, se volvió una parte fundamental del proceso porque digamos que el libro y el gesto terminaron siendo realmente una sola cosa y había un intento de traducción de cómo en un libro puedo dar cuenta, digamos, pues de todas estas inquietudes que les compartí ahorita y un poco de lo que vieron en las imágenes, ¿no? Entonces, voy a pasarles estas fotos. Obviamente, eso se acerca un poco, es difícil, pues la idea es tenerlo en vivo y en directo. Y también tuvimos que hacer un ejercicio bien interesante de cómo esto se puede volver un PDF, ¿no? Para poder saltar y brincar de un lado a otro. Entonces, pues voy a mostrarles un poco cómo funciona el libro. Es un libro que está dentro de una caja y que tiene dos lados. Un lado que se llama Un día nuevo en el desierto, que son una serie de cartas que yo escribo con un otro yo que bueno, un diálogo también conmigo misma de cierta manera, y el lado B, que se llama Esto y lo otro, que son una serie de plegables, como se ven acá, donde se reúne el archivo y una serie como de textos, un poco de listados de cosas
y de reflexiones y de partes de de todo, digamos, de las agendas del proceso y de un diálogo entre cosas de mi abuelo y mías. Obviamente como hay toda una búsqueda porque es un territorio y entonces pues hay un mapa, como un mapa subterráneo que conecta las cosas, que se vuelve como esa mesa que se despliega donde se pueden combinar de múltiples maneras em, digamos, las opciones que tiene el libro. El libro se despliega en dos y se pueden combinar las cartas con el lado B y todo esto se puede poner encima como de este mapa que funciona también como una especie de mesa. Ahí pueden ver. Entonces las posibilidades de combinación pues son grandísimas y también uno se empieza a perder en las posibilidades de combinación y si uno despliega completamente el libro, pues también puede quedar un poco abrumado porque después tiene que seguir un orden y mirar cómo puede volver a contener nuevamente todo, doblar el libro, plegarlo y volver a meterlo en la caja eh, que pues se dispuso para ello, ¿no? También es un ejercicio un poco arquitectónico lo del libro, porque hubo una exploración para saber cómo hacer que las cosas se pudieran plegar y se pudieran guardar y cómo se debían agarrar para que existiera ese mecanismo. Y había algo muy interesante y es que la posibilidad de que existieran esos dos lados dialogando se pudo lograr gracias a que en el centro apareció una pieza, que es esa pieza roja que se ve ahí, que es esa distancia o ese entre que es lo que permite finalmente que los dos lados se puedan unir y reunir de múltiples maneras posibles, ¿no? Y bueno, pues eso es todo, yo creo. Hablando un poco desde la Daniela y de la voz de quien se de las cosas que me preguntaba en ese momento y que cuando las leo ahora siento que, que siguen siendo vigentes, siguen siendo iguales y creo que tengo las mismas inquietudes, o sea, ocupar la distancia, la búsqueda por un orden de manera obsesiva que se sabe que no existe, pero aún así se busca, es algo que yo creo que sigue hasta el día de hoy. Y pues nada, muchas gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias a ti, Daniela, por tu generosa presentación. Y pues creo que la dinámica que pensamos para hoy en relación a estas dos presentaciones y a la presentación de Allen sobre las máquinas ameritan pues todos las intervenciones, los comentarios de ustedes para que pues no se nos vaya, digamos, como A perder el... no vayamos perdiendo, ¿cierto? El hilo urgente y presente que las imágenes y los relatos que ustedes ven van produciendo en ustedes como inquietud, como resonancia, como afinidad, como extrañeza. Entonces, pues abrimos ya micrófonos para todos y todas ustedes y bienvenidas sus inquietudes y preguntas y comentarios. Yo tenía una pregunta. Quería un poquito saber cómo ustedes ven ahorita estas tres máquinas que han planteado eh, en relación con con estas tres imágenes que proponen para todo este universo de las sirenas, ¿no? Relacionado con Ulises, Orfeo, los remeros y butes, ¿no? Entonces hay estos cuatro formas de deseo, digámoslo así, que nos han planteado ayer y tenemos ahorita esas tres máquinas, ¿no? Entonces ahorita me cuestiono yo cómo, cómo existe esta relación y cómo la han pensado. Ujú. Esto creo. A ver, ¿qué es? Pues
no sé qué piensa Rolf, pero para mí estamos pensando que todo lo que ya, estas máquinas y esas máquinas que estamos presentando son producto ya de butes. Es un salto. Es un salto que, por supuesto, butes no existe en la libertad del saltar tan fácil como quitarse ya los tapones y dar el salto en el mundo contemporáneo, y es un poco lo que hemos tratado de decir. Sabemos que es complejo, porque estamos enfrentando todo el tema del capital financiero, pero digamos que en principio estas máquinas son las máquinas que produce butes, el salto de butes, ¿no? Son ya el producto y que el salto de butes ya no es, o sea, ese quitarse el tapón y saltar se propone de estrategias de ficcionar o de residual o de dislocarse, ¿no? Que son como, pero digamos que esto ya es butes en acción, es el deseo obrando. Yo sumaría Sí, esto, digamos, que hablamos de unas relaciones al deseo, ¿cierto? Inicialmente, cuando presentamos a nuestras 4 figuras y al motivo, que es el deseo mismo, hablamos de relaciones al deseo. Entonces, creo que eso es importante aclararlo. Son formas de relación al deseo, formas de escucha del deseo. Obviamente, la embarcación, ¿cierto?, en que están estas 4 figuras, es una embarcación que obedece también a unas leyes originalmente de orden termodinámico, ¿cierto? A unas leyes mecánicas, a unas leyes físicas, que suponen el control, ¿cierto? Por parte de una de las figuras, en este caso Ulises, ¿cierto? Que hace que esa máquina se comporte de una manera específica, ¿cierto? Porque obviamente está bajo el mando, ¿cierto? De una figura que tiene unas características como las que señalamos en Ulises. Es una máquina esencialmente antropocéntrica, es una máquina heteronormativa, es una máquina productiva, es una máquina que tiene las características propias de lo que hoy sería nuestro digamos, modelo blanco occidental, el paradigma un poquito, ¿cierto? Bajo el cual, de alguna manera, también el arte ha tenido que obedecer a este tipo de funcionamiento. Pero al interior de esta embarcación, pues hay figuras diferenciadas, ¿cierto? Y nos interesó particularmente esta figura de Butes porque es la figura que quizás al saltar de esa máquina, ¿cierto? Al dejar esta máquina, tiene la posibilidad de construir otras máquinas, ¿no? Todo tipo de máquinas. Y dentro de las máquinas, reuniendo todas esas multitud de máquinas posibles, porque digamos que cada subjetividad, como lo dice Guattari, es una máquina deseante, cada subjetividad. Pero digamos que si reunimos en el conjunto de prácticas de la maestría, porque pues ese ha sido nuestro lente de observación, hemos reunido bajo estos 3 nombres, ¿cierto? Estas 3 máquinas, una serie de subjetividades, ¿cierto? Que han hecho el salto, ¿cierto? Para imaginar sus propias máquinas dentro de unos procesos que no siempre han sido procesos o que no son procesos que tienen una finalidad productiva, que están esencialmente articulados con un pensamiento de la improducción, no de la producción. De eso es lo que hablaremos en nuestra sesión del martes. Hablaremos sobre la improducción y cuya finalidad en realidad se va desdibujando a medida que el proceso se va volviendo en sí, ¿cierto? Como conjunto de medialidades, el motor de la creación. De tal forma que esa idea que tenemos de llegar a un lugar, ¿cierto? Como lo tenía muy productivamente pensado Ulises, de llegar a Ítaca, ¿cierto? Donde era esperado como un héroe. En nuestra máquina de butes, en nuestras máquinas butes, esta finalidad se ha desorientado. Esta finalidad está en una deriva que puede tener muchas finalidades o que puede tener ninguna y que finalmente el camino, la deriva, el proceso mismo de su construcción va constituyendo su fin
su propia finalidad, ¿no? Entonces, creo que es importante primero aclarar que las figuras son modos de relación al deseo y que las máquinas que presentamos son las que hacen los artistas, que para nosotros son la figura de Butes. De alguna manera Butes encarna ese artista o esos artistas, artistes, artostistis, posibles, potentes, ¿cierto? Que están en esa figura de Butes y que hoy en día, en el mundo del capital financiero, tendrán que negociar, ¿cierto? Que tendrán que negociar de todas maneras sus modos de producción con ese mismo capital financiero, de tal forma que no pierda, ¿cierto? Que no pierda, que el deseo no pierda su consistencia y que haya una verdadera micropolítica del deseo para que la producción o la improducción más bien de su deriva tenga la misma, pues la vitalidad, la fuerza necesarias en un mundo que nos está absorbiendo con la producción cada vez más fuerte, ¿no? Ahora, yo quiero que imaginemos un poco que Butes, o sea, en el momento que salta, desequilibra la nave. No sé ustedes, pues cada vez que uno está en el agua y cada vez que uno está en una canoita y más o menos, obviamente estamos hablando de una embarcación demasiado fuerte y no tan frágil como una canoa, pero un movimiento mientras cuando uno está en el agua es un movimiento que desestabiliza el resto. Y me parece que ese salto de Ulises no solamente está en la imagen, o sea, en el momento de esa imagen que vimos ayer, sino en ese momento que desestabiliza por un momento esa nave. O sea, son saltos y movimientos que ponen en riesgo también, fisuran la fortaleza de esa nave, de esa embarcación, que claramente también es interesante pues, trabajar en la embarcación de Ulises, que uno podría pensar en Fitzcarraldo cuando, ¿me entiende? Hay muchas cosas con esa nave que uno podría imaginar hoy en día, pero creo que no es gratuito también que esta nave, y eso no lo planteamos allí, pero viene de una guerra. También es muy importante que esto es producto de una guerra, o sea, es el retorno a casa. Y Paulina que ha hablado de la migración y estas posibilidades de desplazamiento. Aquí no, Ítaca, por supuesto, es un regreso a casa, pues a la propiedad, ¿no? Y el salto a lo familiar. Y el salto de Butes es el riesgo a perder la casa. O sea, él también quería volver a casa. Todos quieren volver a casa después de semejante, de 10 años de desastre, porque aquí las temporalidades son interesantes, ¿no? O sea, esto es un mito que tiene miles de cosas y finalmente el único que llega a casa es Ulises. También eso es un problemita. Bueno, casi se lo come, tuvo que disfrazarse, llegó disfrazado, lo reconoció, fue el perro, en fin. Pero Butes decidió que no volvía a casa. ¿A dónde llegó? No sabemos. Eso es parte de lo que vamos a ver también en lo que nosotros proponemos. Nosotros nos imaginamos unas cosas que no está dicho en el mito. Entonces... Y las Butes y los Butes que hemos encontrado en la maestría son ustedes. Claro. O sea, ustedes mismas encarnan cada una, Tika, Paulina y Daniela, en este momento aquí con nosotros, tres saltos distintos, tres formas de salto, ¿cierto? Desde tres lugares particulares y cada una en un modo de navegación, digamos, despojadas ya de sus máquinas familiares, ¿cierto? De su embarcación segura. Y yo creo que ustedes recuerdan muy claramente lo que sucedía en esos procesos, esos momentos de deriva total. Daniela lo explicó muy bien, hablando de ese momento de sentirse completamente perdidos en ese caos, ¿cierto? En ese caos que es difícil aceptar y que finalmente se vuelve para nosotros la potencia máxima de la creación, ¿no? Entonces, lo que es bonito para nosotros es siempre referirnos a Butes
no en abstracto, ¿cierto? No son figuras abstractas, eso es muy importante, son figuras muy concretas y que han tenido para nosotros en este proceso de la maestría, obviamente, experiencias cada una singulares, ¿cierto? Y cada una intentando, ¿cierto? Llevar a cabo su deseo con todo lo que esto implica de dificultad, de extrañeza, de torpeza, sí, todo esto que ustedes ya vivieron en la maestría. Sí. No sé si así ya como que se aclara un poco lo que estabas planteando, Tica. Sí, sí, por mí todo bien. Ahora, creo que había algunas preguntas ahí que pusieron por Ah, el chat, pero díganlas, sí, díganlas. mejor. Hola, yo tenía una duda con respecto al deseo, o sea, al final creo que estaba representado como las sirenas, ¿no? O el canto de las sirenas, pero en sí, ¿qué podría, o qué sería, o si es algo que yo tengo que descubrir, o como Bute. Em, y también en algún lado escuché que de algo que tienes que desconfiar es el deseo, porque justamente es algo como implantado, no sé, ese es mi duda. Ujú. Claro, referirse al deseo es siempre de una inmensa complejidad. En realidad, cuando hablamos del deseo, que es una fuerza vital, es la fuerza vital de la existencia, ¿no? Primero que todo, es una fuerza vital. Ese impulso, esa pulsación, eh, está sometida obviamente a todo tipo de fuerzas también externas, ¿cierto? Que intentan moldearla, que intentan domesticarla, que intentan absorberla, que intentan diluirla. Y la historia de la humanidad ha sido siempre una lucha del deseo de mujeres y de hombres por preservar esa pulsación vital por encima de todas las fuerzas que van en contra. Bueno. Y que, perdón, y que no necesariamente tiene un objeto, no es el quiero, el deseo no es aquello que sabe que quiere, como casa, carro, beca, como un objeto de deseo, no es, ¿no? Es ¿Qué es lo algo, que el capital financiero ha claro, intentado hacer? El deseo es un objeto, ¿cierto? O es o una carencia, persona. no es una carencia, el Y deseo no es generalmente carencia. porque es algo que hace falta, Ujú. ¿no? Nosotros entendemos aquí, como nos lo ha claramente compartido Sueli Rolnik, que el deseo es, primero, cuando hablábamos de la sirena no es el deseo. La sirena es su canto. Es en la sirena hay un canto que produce un canto y ese canto es disonante. La sirena es una forma, ¿cierto? Pero el canto es una fuerza. El canto no tiene forma. De hecho, por eso es que Orfeo, con su virtuosismo armónico, cuando hablamos de la música órfica, en Occidente estamos hablando de la llegada de la armonía y de un tipo de armonía que Occidente asumió como la armonía perfecta, la armonía de la belleza. Sin embargo, las sirenas son portadoras de un canto que es disonante y el deseo es eso, el deseo es algo que está disonando en ti, es algo que produce un ruido, un malestar, a veces un goce, pero también una obsesión, un sueño recurrente o una pesadilla o un temor, un miedo, un palpitar, como cuando de pronto se te contrae el estómago frente a algo o a alguien a quien de repente, con quien de repente sucede algo que no puedes nombrar todavía. Entonces, el deseo, obviamente, es algo que no sabemos, que no podemos claramente identificar. Parte del trabajo, justamente del deseo, es poderlo rastrear
Él no se presenta como diciendo, yo soy tu deseo, por favor, ahora dame forma, ¿verdad? No. El deseo se presenta de las maneras más insospechadas del mundo Y a veces no se quiere dejar presentar, porque eso es y, la represión. y o a sea, veces hay tanta resistencia, tantas capas, ¿cierto? Entre nosotros, entre nuestro yo consciente, entre nuestra cultura, entre eso que Sueli Rolnik llama el inconsciente colonial, está tan incrustado en nuestros cuerpos, ¿cierto? Y en nuestra configuración como sujeto, que es muy difícil acceder al deseo. Es muy difícil. Y eso es pues una de las tareas que para nosotros en la creación es absolutamente primordial. Y por eso si hemos llamado artes vivas es porque lo vivo es poder rescatar la fuerza del deseo, ¿cierto? Que es de una fuerza vital. No es una disciplina que vaya buscando que ahora pongas un videoproyector con un sonido, una voz en off, una bailarina atravesando el escenario. Es decir, estamos hablando, ¿cierto? De algo que es de una enorme complejidad y que tiene que ver con esa identificación, ese rastreo del deseo en nosotros mismos. yo diría que, bueno, yo no sé, Rolf, pero yo en mi caso, para mí la pregunta es casi como que cada día te tocaría preguntarte qué es lo que hace que tú puedas decir que estás viva. Yo lógicamente yo sé que tú no eres un zombie, yo sé que estás ahí, pero ¿estás viva? O sea, el deseo es aquello que me ratifica que estoy viva. A veces muchas veces estamos muertos en vida, porque ese deseo está muy apagado. Entonces, es eso que te hace preguntar de muchas maneras, porque a veces estamos un poco muertos. Entonces, ¿qué es estar vivo, no? Y es el deseo lo que me hace. Entonces, la pesadilla, la obsesión, la puntilla en el zapato, bueno, algo que me irrita, algo que me desestabiliza, que no sé qué es, ¿no? Pero que produce una sensación. Siempre hay una sensación. Es decir, nosotros nos orientamos, ¿cierto? Por unas sensaciones que aparecen. Y cuando tú detectas un cierto tipo de sensación o de sensaciones, pues puedes decir, algo está pasando, algo está pasándome, ¿no? ¿Qué es esto que me pasa? ¿Verdad, Iva? Eso es un poquito lo que entendemos por el deseo. Y eso es un poquito lo que hemos querido compartir con ustedes desde ayer. Y es lo que creemos que motiva a moverse a investigar. A crear, a investigar, a esa relación de creación y a investigación. A arar la tierra, a hacer un plato de comida, a hacer un vestido, ¿cierto? A caminar, etc. Ah, ya. Ya me queda más claro. Gracias. Gracias. Qué bien. Pablo. Hola. Pablo tenía que preguntar. Bueno, me gustaría regalar como que dos imágenes o dos percepciones que me han hecho resonar en la cabeza. Uno es el texto de las vacantes de Eurípides, que he estado como que leyendo mucho ese texto. Sí. Entonces, para contextualizar un poco, en Tebas llega Dionisio, ¿no? El dios del vino, el dios del teatro, llega a Tebas y de pronto hace entrar en trance a todas las mujeres y provoca que todas las mujeres del pueblo escapen de sus casas al monte a adorarlo a Dionisio, ¿no? Entonces llega Penteo, que era el rey de Tebas, y se enfurece por esta acción, ¿no? Y es como que se vuelve loco, así como que cómo han llevado a todas mis mujeres a ese lugar, digamos, ¿no? Entonces, Dionisio se hace hombre, se hace carne humana, pero con rasgos muy femeninos, ¿no? Y se le presenta como un extranjero ante Dionisio y le dice que él igual vaya a adorarlo y que le rinda como que culto y todo lo que tenían que hacer, digamos, en el monte, ¿no? Para adorarlo. Y Penteo se rehúsa y se enoja y le dice que no, ¿no? Y lo apresa y manda a todas las mujeres a apresarlas a la cárcel, las manda, ¿no? Y Dionisio provoca un terremoto. Bueno, pasado todo eso, Dionisio convence a Penteo de que vaya a ver qué pasa en ese lugar, ¿no? Entonces, en el texto es muy fuerte y muy claro ese momento, porque
pese a todo esta cosa muy pesada y muy rigurosa de Penteo, de acatar el orden y acatar el poder, hay un momento en el que es como un switch que accede a ir al lugar para ver qué es lo que estaba pasando con las mujeres, ¿no? Entonces, Penteo, vestido de mujer, va al lugar. Y justo cuando está viendo qué es lo que pasa en ese lugar con las mujeres y ese trance que tienen las mujeres, Dionisio le hace caer del árbol y todas las mujeres lo descuartizan. Ujú. Y Penteo muere, ¿no? Y no se sabe qué es lo que pasa en el lugar. Entonces, esta cosa del deseo para mí me resuena mucho en lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿no? Ese constante pelear, ¿no? Por saber qué es lo que te llama en realidad a hacer lo que haces, digamos, en la práctica artística o en la práctica diaria de conseguir, digamos, materiales, no sé, trabajar sobre inquietudes, sobre cuestionantes que tienes. Entonces, por un lado es eso, digamos, de la resonancia entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Y por el otro lado, la figura que presenta la tragedia de Hamlet, de Shakespeare, cuando pasa todo esto después, digamos, de que le revela el fantasma de que le ha asesinado a su hermano, entonces Hamlet se vuelve como que medio loco, así muy extrañado en la mente, ¿no? Entonces ahí el rey le manda de nuevo a Inglaterra para que vaya a continuar sus estudios, digamos, así como que una forma de deshacerse de él porque iba a impedir todo, digamos, ahí en Dinamarca, ¿no? Y lo curioso es que Hamlet va en el barco, está yendo en el barco, y de pronto se las ingenia para saltar del barco, y ahí es donde invaden los piratas ese barco. Pero hay algo muy extraño en el texto de Shakespeare, de Hamlet, que vuelve muy cambiado. Vuelve después de una transformación, Hamlet. Vuelve al lugar a querer completar, digamos, la venganza de su padre, pero en realidad no logra completar esa venganza. Tiene una transformación, está más allá, digamos, del orden de lo que se puede entender como terrestre, como humano, como, qué sé yo, como lo cotidiano, digamos, y está ya más del orden, así como de la idea suprema, de lo divino, de lo grande, de lo misterioso, ¿no? Vuelve al lugar y se va a encontrar con su comediante Yorick. Y ahí tiene una conversación muy hermosa, ¿no? En la que habla del deseo igual, en la cual Hamlet hace dar cuenta del gran misterio en la cual nosotros estamos como que condenados de cierta forma a buscarlo y a buscarlo durante toda nuestra vida. Bueno, esas son las impresiones que me regala la charla que hemos tenido hasta ahora. Eso. Muchas Gracias. gracias, Pablo, por compartir. Claro. Tú has ido, bueno, a un espacio que te interesa, ¿cierto? En la literatura, en la tragedia, en un poco el teatro. Pero pues podríamos traerlo a muchas instancias de la vida, ¿no? O sea, cada una de estas, de esto que señalas, también puede articularse con millones de prácticas de todo tipo, ¿no? Donde siempre aparece la pregunta obstinada que el deseo nos hace. Y yo creo que hay algo que en el pensamiento no occidental está muy cercano a tal las búsquedas contemporáneas de lo chamánico, que también eran, o sea, los pensamientos no occidentales y esos no límites entre lo humano y lo animal, o lo humano y lo natural. Bueno, en fin, ya es que uno no sabe cómo hablar. Pero creo que también esto se va a enriquecer o se enriquece con todas las otras posibilidades de esos tránsitos que, bueno, que un poco siguiendo a Eduardo Viveros de Castro y a Laimer García dos Santos y un poco toda la corriente brasileña que han estado trabajando ya muy fuerte sobre los desplazamientos a otras formas de conocimiento, y en particular de las tribus del Amazonas. Ellos han trabajado, qué es lo que nos va a hacer todos esos tránsitos. Eso implica movimientos en cambios en conceptualizaciones, en formas de investigación, que son muy interesantes, ¿no? Que creo que ahí también cada vez vamos enriqueciendo esto
poniendo en jaque aquello que destruye las formas de vida, la vida, o sea, un poco la necropolítica instalada en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Sí. Había como una pregunta para... ¿Tenemos tiempo Sí. para un comentario más? Sí, porque empezamos 10 minutos tarde, entonces. Ujú. Hola, Gabriel, sí. sí, tenía, bueno, unas cuantas dudas en relación con el biografema. Hablaban de esto de desposeerse del texto, ¿no? De la narración. Y quería que lo expliquen un poquito más, por favor, porque lo entiendo un poco como, digamos, es como el creador o la creadora ya no está, digamos, sin cuerpo, y lo que queda simbólicamente es el discurso. Esa es la primera pregunta. Y la otra es si esto de biografema tiene que ver con el biodrama o nada, o no están relacionados. Y la otra es pensando en el deseo. Ahora lo estamos pensando el deseo como un deseo desde el gesto, ¿cierto? Como creadores y creadoras. Pero este deseo es siempre hacia otra persona, ¿no? Hay alguien que mira, ¿no? Y, y sabiendo que estamos en una época donde no todos van a poder asumir su deseo, ¿verdad? Y entonces estamos en un deseo que está colectivizado y no es propio. Entonces, como creadores, creadoras, ¿cómo poder llegar hacia ese otro que está mirando? Son esas Bueno, tres. abres tantas Mm. preguntas allí, son muchas preguntas en una y creo que eso pues no podremos responder a todas ahora porque nos falta una sesión donde creo que eso también se podrá ir aclarando. Solo brevemente para hablarte del biografema, es importante, bueno, primero no confundirlo con la biodanza o con qué fue lo que no tiene nada que ver. El biografema era siempre una preocupación de este escritor, Roland Barthes, ¿cierto? Que se negó a hacer, le pidieron en un momento de su vida que escribiera una biografía y le pareció, se negó a hacerlo porque le parecía supremamente difícil construir una biografía que no fuese desde un sujeto que de alguna manera reducía completamente su existencia y lo privaba, digamos, de toda posibilidad de ficción, porque la biografía no es solamente una serie de acontecimientos y de hechos, ¿cierto? Que se pueden enumerar en una lista como cuando hacemos una hoja de vida que nos piden, ¿cierto? Sino que quizás lo más importante de la biografía son cosas que no se pueden enumerar y poner en un listado, sino que la biografía es también la construcción de muchos tipos de relaciones que tenemos con el otro, con los otros, con el mundo, incluso con nosotros mismos. Claro. De tal manera que para Barthes era imposible aparecer cuando el yo se enuncia desde esta idea de sujeto que se presenta, el sujeto tiene la obligación de ser coherente, uniforme, lineal, cronológico y le imposibilita, le quita, le sustrae la posibilidad de ser partículas, ¿cierto? De ser contradicciones, de ser paradojas, de ser antagonismos, de ser choques, de ser, pues resulta que yo, a mí me gustaba esto, pero ahora no, ahora detesto eso, antes era comunista y ahora no, ahora soy un fascista. Es decir, eso es imposible en una biografía. La biografía, de alguna manera, termina siendo una falsa ficción de ti mismo. Entonces, Barthes, con el biografema, lo que quería era la posibilidad de que esa ficción lo sacara primero a él mismo de su idea, de su representación de sí mismo. Es decir, porque todos somos un sujeto
que tenemos una representación de nosotros mismos. Hemos luchado toda la vida para tener una imagen y podernos presentar de alguna manera, ¿no? Entonces, esa ficción, ¿no? Que hoy está legitimada como tu biografía, Barthes la reclamaba como con la posibilidad de toda esta fragmentación, de toda esta contradicción, de toda esta atomización, de toda esta discontinuidad y rupturas de tu existencia, ¿no? Yo diría que tal vez sería bueno para que veamos un poco el ejemplo. Él escribió su biografema se llama Roland Barthes por Roland Barthes. Y cuando tú lees a Roland Barthes, pues tú vas a mostrar qué es lo que él jamás va a contar, sus hechos y sus acciones. Cuenta sensaciones. Bueno, Barthes tiene una escritura bastante condensada y fragmentaria, o sea, su gran viaje a Grecia fue muy importante para pensar el archipiélago. Él ha construido una escritura de archipiélago, de fragmento, de tal manera que nunca va a dar una cuenta de un sentido. El biografema también, creo que hemos hecho mucho énfasis en lo interruptus, en las interrupciones, en lo discontinuo como forma de pensamiento. El salto de Butes también es como una interrupción. Entonces el biografema es un sentido que se construye a partir de lo desconocido, de sí mismo, pero también de las relaciones con otros. O sea, no está en el orden de lo que ya conoces. Cuando la gente hace una biografía, supuestamente conoce todo el otro. Creo que tenemos un ejemplo muy bonito en lo que nos presentó Paulina. Paulina se presenta como una psiquiatra, se presenta en otro momento como una ritual, pues como una curandera, y la primera como ella, como una pues, artista, abogada. ¿cierto? Lo más cercano. Exacto. Entonces, eso es el biografema. El biografema es que nosotros también somos nuestros deseos internos, somos nuestras ficciones, nuestras proyecciones, no solamente somos aquello, ¿cierto?, que está legitimado y autorizado por esa hoja de vida. Por eso es que Barthes, cuando habla del biografema, habla de una teatralización. El biografema está presente en la biografía de Barthes, que se llama Barthes por él mismo, Barthes por Barthes. Y también en Loyola. Sade Loyola. Sí, en Sade, Loyola y Fournier. Y en Barthes por Barthes. Y bueno, una cosa muy, muy clara del biografema es que el biografema nunca dice yo. El biografema siempre utiliza la tercera persona. ¿Sí? O sea, el sujeto se presenta a sí mismo como una tercera persona. Ahora, lo que es interesante, como en todo lo que es entenderlo. Yo creo que eso no es una cosa teórica. Es interesante leer a Barthes y todo, pero lo que nos parece importante en esta relación del deseo con la biografía es que precisamente el deseo pulsa para que nosotros seamos, por ejemplo, una manada, por ejemplo, una multitud, o una máquina, y no necesariamente un sujeto individual, que es un poquito el deseo del gran capital financiero, ¿no? El individuo es lo máximo del sujeto moderno, ser individuos, ¿no? Porque eso es lo que hemos reclamado a lo largo de la historia, es que la modernidad permitió al fin que ese sujeto se volviera individuo, ¿no? Pero aparece de pronto que ese individuo de alguna manera fracasa y que es quizás más potente y mucho más fértil imaginar no un individuo, sino una multiplicidad, un sujeto colectivo, y todo eso es a lo que nos invita el biografema. Y eso es lo que hay que entenderlo en la vida para nosotros. Eso no es, digamos, una referencia teórica, porque pues nada de esto tiene sentido como
como cultura general. Esto tiene sentido, es como, porque todo esto lo sentimos cada uno y cada Una una de experiencia nosotros, de esta vida. experiencia de la vida, ¿no? Mm. Entonces yo creo que por hoy, este tema, y mañana esperamos, Gabriela, poder seguir ampliando tus otras inquietudes. Pero había una pregunta para, para Daniela, Daniela, que sí está chévere que Sí, la sí, conteste de entonces una vez. terminemos con... La pregunta para Daniela. me intriga la materialización didáctica que propone Daniela, si es que así se la puede denominar. Es de Mauricio. ¿Estás por ahí, Mauricio? Daniela, ¿qué se dice? Aquí está. Hola, sí, estoy aquí. A ver si te quieres formular la pregunta, Daniela, que pues la vamos a tener el día de hoy, solamente pareciera, entonces. Bueno, aprovechemos. en realidad me intriga, me da curiosidad qué le llevó a culminar con esa estructura, porque yo lo veo una estructura o una postestructura, por no decirlo. ¿Qué le llevó a plasmarlo, a esta materialización? Que en realidad yo lo veo como un ejercicio didáctico, atractivo además, ¿no? Pero donde más nace mi curiosidad es cómo lo estructura, porque como son muchas partes, veo que se desglosa más, cómo lo estructura, qué tiene el contenido y todo eso, que obviamente nos ha expuesto poco, pero digo, me intriga porque tengo una curiosidad por saber el todo, ¿no? Es como para mí fue como una especie de publicidad al final, ¿no? Con esta muestra, fue como publicidad así de, y justamente después hablan de los modos de producción, de decir esta cuestión del modo de cómo producimos las obras de arte, entonces digo, wow, es publicidad y yo lo quiero, o sea, me nace justamente porque me genera intriga de saber cómo está estructurado, cuáles son las partes, porque es algo en mi oficio no solo de investigar para culminar ciertas hipótesis, sino para plasmar las obras bueno, en este caso teatro o hay veces en poesía, desarrollo este tipo de collage, de tener esto de aquí, esto de allá, esto de acá. Entonces, al ver este material, vuelvo a recalcar, didáctico de Daniela, justamente tengo la curiosidad, ¿qué le llevó a estructurar esa didáctica, ¿no? No sé si se entiende. Hola, ¿me escuchan? Listo. Sí, sí, te escuchamos, dale. Bueno, yo creo que lo que estás planteando tiene como una doble cara y me hace sonreírme porque primero en el planteamiento de entrada de pensar en una estructura, en un orden, pues ya hay digamos, como una manera de ver que intenta poder revelar, digamos, cuál es la operación de proyecto que está ahí para poder ser reto después o poder entender cuál es la clave de cómo se formula, cómo es su estructura, cómo se mapea y finalmente cómo se produce, ¿no? Como si pudiera haber una guía para poder ordenar y decir, bueno, siguiendo estas operaciones, el resto va a ser este. Y precisamente ahí está como el quid del asunto, porque la búsqueda es la imposibilidad de ese orden. Y yo arranqué, digamos, y eso que estás planteando es una reflexión que yo he tenido toda mi vida y que y Rolf, que me conoce, yo creo que me vio sufrir, y Adri me vieron sufrir durante toda la maestría por un poco esa estructura mental de un proyecto que yo proyecto hacia adelante y sigo unos pasos y llego a una resolución. Efectivamente, lo que pasó fue que cuando se abandonó la búsqueda de un proyecto, un orden o tener control sobre las cosas, yo soy una persona que intenta tener control sobre las cosas, fue que apareció la posibilidad de que se construyera, digamos, este territorio y este universo, pero sin dejar de lado la búsqueda de la posibilidad, o sea, sin dejar de lado la búsqueda obsesiva de cuál es el orden posible. Y lo que pasó fue que la relación entre las cosas empezó a darse más a partir de los afectos o de
me encantó estar en esta clase porque recordé nuevamente la pulsión del deseo y digamos, empezaron a aparecer relaciones que no se podían repetir. Por ejemplo, no era una acción que tuviera unos ensayos y siguiera una secuencia que yo repito y la puedo repetir siempre de la misma manera, sino que surgía de precisamente una relación del momento que solamente podía construirse de una manera para luego desaparecer. Entonces esa construcción de pequeños paisajes o de pequeñas relaciones se daban, era en el momento de la improvisación y luego desaparecían para luego reconstruirse de otra manera. Y entonces había múltiples órdenes posibles y ninguno realmente iba a dar cuenta de la totalidad. Siempre había un fragmento que no encajaba y hacía que todo se volviera a movilizar. Así funcionaba como una máquina que se activaba a través de las relaciones afectivas, de las resonancias del momento entre los objetos. Y no eran solamente los objetos, porque el cuerpo llegaba a un momento de agotamiento, era una acción, este fue un trabajo que se presentó durante 5 días, era una acción continua de 5 días en un espacio, en el Museo de Artes de la Universidad, un espacio que tuve para mí, y empezó incluso una semana antes cuando empezó todo el proceso de montaje y yo empecé a llevar las cosas. Entonces era una acción constante de relación del cuerpo con la materia en el espacio y con la interacción de las personas que entraban que hacía que se movilizara y siempre fuera cambiando y se fuera desbordando y desbordando durante 5 días continuos. Claro, en el 5.º día, hace poco revisé mi sustentación de tesis, yo básicamente no podía hablar, o sea, ya la cabeza estaba como, esto llegó a otro lugar, o sea, el cuerpo llegó a desbordarse y no a través de una relación, digamos, de proyección o una metodología o una estructura que te pudiera permitir hacerlo. ¿Qué es lo que sí estaba? El archivo. Y el archivo ya contenía esa relación de afectos porque el archivo se fue reuniendo a través de toda, pues, o sea, no solo me tocaba a mí porque es mi historia personal con mi abuelo, que tenía una mina y todas las maquetas que hacía y el desorden y la acumulación y el detrito y mi abuelo ya se había muerto y encontrarse cosas rotas, sino de mis propias prácticas y ver que había una vaina muy fuerte de esas materialidades en relación a mí, de esos objetos en relación a mí, que me interpelaban en la manera de los procesos del hacer, de cómo, por ejemplo, la posibilidad de sintetizar, eso para mí es casi imposible. Entonces, cualquier acción se sumaba a esa inquietud de lo que me pasaba a mí cuando entraba en contacto con estos objetos. Entonces fue más a partir de eso, cuando entendí las fuerzas de lo que había ahí, fue que empezaron a cobrar vida y se empezó a construir este territorio y empezó a ser un poco comunicable para otros, no porque tenga un significado de X o Y, sino por la construcción de paisajes, digamos, más poéticos o estéticos o digamos, extraños que se construían en este territorio siempre cambiante. Es un poco lo que empezó a pasar. Entonces, contestar tu pregunta como esto es así, pues básicamente es la pregunta estructural de la que surgió todo, ¿no? También. Y algo también para ya terminar es que entrábamos hordas de personas y también podíamos intervenir ese archivo, o sea que estaba fuera de tu control. Pues la gente era un poco tímida al principio, pero después la gente fue sabiendo que ese archivo era móvil y entonces la gente fue interviniendo y ya Daniela no podía controlar, fuera de que su cuerpo ya se iba agotando en el sentido de Deleuze, en el sentido que llevaba al máximo todos los materiales se agotaban, eran su máximo de expresión, pero también el cuerpo estaba exhausto, se iba agotando en el sentido de cansancio, pero además ya estaba todo fuera de control, porque ya todos interveníamos en ese archivo, porque era un espacio de desborde para todos un poco, yo diría. ¿No fue así? Y además también, sí fue así, y ahora que lo pienso después de este tiempo, viéndolo como en retrospectiva, también me doy cuenta que era una manera de abrir, era una manera de abrir un poco como lo personal, como abrir la casa, como dejar que alguien le entre a uno en su intimidad, en su relación íntima
y abrir esa casa, pues, o ese taller y dejar que las cosas tan delicadas o tan que uno ha atesorado del abuelo, cualquiera las pueda tocar y las pueda manipular. Y ahí también, yo después con el tiempo estuve pensando en eso, ahí también hay una cosa como de exposición y de desplazamiento, de cómo uno se relaciona con eso y cómo empieza a volverlo como algo colectivo para construir esos paisajes entre todos, digamos. Y es muy bonita esa de Turner, ¿no? Ese giro de los objetos que tienen una carga, digamos, afectiva, histórica, ¿cierto? Una carga funcional también, por un lado, y ese giro que hace que estos objetos que tuvieron quizás en algún momento una finalidad productiva, que servían para algo, que eran partes de un dispositivo, de una pequeña máquina, se convertían entonces en algo público, en algo o en un objeto de juego, o sea, sin ninguna finalidad productiva, o sea, totalmente improductivo. Y desacralizado. Y desacralizado y reactualizando su historia. Con lo cual esas tres instancias, ¿cierto? De lo afectivo, de lo histórico y de lo económico o lo productivo del objeto, se giraba hacia un tipo de trabajo completamente distinto, ¿no? Entonces De eso máquina inútil. sí, De hasta máquina inútil e de la cual improductiva. hablaremos mucho mañana. Daniela, Hablaremos particularmente una de cosita más, perdón. Solo para concluir, Daniela, eso es como o sea, me refiero a este desglose, esta didáctica que desglosas al final de tu presentación, es como la sistematización del todo, como la sistematización del hecho. ¿El libro? ¿Te refieres al libro? Sí, sí, sí. No, esto no es una sistematización, yo creo que esto es un fragmento, esto es como una traducción, podría hacerse, o sea, así como el otro podría ser una traducción de este. Nosotros tenemos que siempre hacer un libro en la maestría, normalmente en las maestrías hacen, ¿cómo se llaman? Monografías y cosas así. Y lo que nos invitaba siempre Adri, que con Adri trabajamos el libro y con Rolfa trabajábamos el gesto, era que es un constante diálogo y son parte de lo mismo. Entonces hay una relación, digamos, del cuerpo con el objeto, con el libro como objeto también, con la lectura, con la escritura, con cómo se relaciona el cuerpo con el libro y con la manera de escribir que tiene que ver con, qué es lo que pasa también, son las mismas actitudes que hay, que se traduce, pues que se desarrollan y es el mismo proceso del gesto. Entonces, esa relación, por eso cada libro es diferente y cada libro busca, está, digamos, en constante diálogo y se va desarrollando. El libro también termina teniendo su forma, así como el proceso de creación del gesto, son cosas que están paralelas y que son lo mismo. Entonces, al final tenía que haber un libro y esta búsqueda o encontrar esta manera de plegar, de desdoblar, de desordenar y de que las cosas se desborda el cuerpo. Cuando tú despliegas este libro completamente, a veces ya no sabes por dónde doblarlo y se te empieza a regar y luego lo pliegas y te encuentras con otra cosa, pero al final no todo puede quedar acá. Entonces, digamos que hay una resonancia y era una búsqueda desde la materialidad y de la relación con el cuerpo también en la forma del libro, aparte pues de las reflexiones de la escritura y del archivo que está aquí contenido y como son lo mismo. Para mí son lo mismo, están estrechamente relacionados y son lo mismo. No es que esto te vaya a explicar el gesto, digamos aquí no hay fotos del gesto, pero hay una reflexión que fue parte de lo que leí. Y cada uno de nosotros, y los que han hecho la maestría lo conocen, pues se relacionan diferente con la manera como se desarrolla el libro, ¿no? Gracias, muchas gracias, Muchas Daniela. gracias. Tenemos que partir. Gracias a ustedes. Nos vamos ya en este momento, Bueno. ya tenemos que cerrar. Y en realidad nos Gracias. vemos el martes, ¿no? El martes es la siguiente sesión, no mañana, por si acaso. El martes, sí. Muchas Ok. gracias por la atención, por la presencia. Gracias a todas y a todos. Y Gracias, Adriana. Gracias, Rolf. Gracias, Y que Daniela. comience el coro. Paulina. Gracias.